poderte ver, Señor. Y gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, es palpable en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vayamos nuevamente al último versículo de Jueces. Y en el último versículo de Jueces, recordemos el contexto, nos dice que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo en donde en teoría el Señor estaba reinando, era un tiempo en donde en teoría era una teocracia, era un tiempo en donde el Señor estaba a su pueblo como rey, pero el problema estaba en la condición del pueblo, que no quería al rey que tenía por encima. Querían las bendiciones, querían las promesas, incluso sabemos el escenario, estaban en la tierra prometida, sin embargo, no estaban en el señorío de Cristo, no tenían a Dios como su rey, como su Señor. Y así muchas veces estamos como su pueblo. Queremos a Jesús como Salvador, queremos sus beneficios, queremos sus promesas de bendición para nuestra propia vida, pero no queremos su instrucción, no queremos su gobierno, no queremos su señorío, su autoridad sobre nosotros. Y tristemente vemos las consecuencias en el libro de Jueces. Y este es el contexto de Primera de Samuel. Samuel se considera también uno de los jueces. Por eso no vamos a continuar con Ruth, vamos a continuar con Primera de Samuel, porque Samuel era un juez también. Él también era un sacerdote y un juez. Entonces, vamos a continuar en el libro de Samuel ahora. ¿Cuántos de nosotros conocemos gran parte de la historia o las historias que se comparten en el libro de Samuel? ¿Alguien recuerda alguna de las historias? La historia de David y Goliat. No, las enseñan desde pequeños y aparece en este libro de Samuel. También, por ejemplo, la historia de Ana cuando no podía tener hijos, la historia cuando estuvieron en batalla y que los filisteos capturaron el arca, la historia de Elí, la historia de David, de cómo comenzó su ministerio. Y nos podemos perder en las historias, y claro, son historias que nos hablan y nos enseñan principalmente del Señor, pero lo que realmente marca este libro es que es el libro del trono. Es el libro del trono. Es más allá que la historia de Ana, es más allá que la historia de Samuel, es más allá que la historia de Elí, es más allá que la historia de David, es más allá de la historia de esa batalla que hubo entre Goliat y David. Nos habla sobre el trono. Es el libro del trono. Es el libro de saber quién está sentado en el trono. Y como lo veíamos en el contexto, como lo veíamos, cómo venía cerrando el libro de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, sería mucho mejor que el libro de los jueces dijera: en esos días había rey en Israel y cada uno obedecía lo que el Señor decía, ¿sí o no? Pero no dice así, hermanos. Tristemente lo que dice es que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando venimos al libro de Samuel, si no precisamos de qué habla realmente el libro, nos perdemos cautivadas en las historias y perdemos de vista el trasfondo, el contexto y lo que realmente Dios nos quiere hablar para tener cuidado. Entonces, el tema de Primera de Samuel es un trono, un trono, un trono. Alguien sentado en el trono, alguien que gobierna. El grupo de tribus que estaba organizada bajo
Los jueces eran una teocracia, porque en teoría se supone que el Señor estaba ahí para gobernar. Sin embargo, no sucedía así. Era el hombre sentado en el trono. ¿Y qué fue lo que pasó? Un caos total. Muerte en toda su manifestación, una carnicería tal que hubo una división y hubo una guerra civil entre el pueblo, al punto de que casi una de las tribus de Israel, la tribu de Benjamín, desapareció. Pero luego venimos al libro de Samuel, en donde vemos que el Señor unge a un rey humano para que gobernase, pero más que el Señor cumpliendo la petición y el deseo que había en el corazón del pueblo. Querían tener un rey humano quien los dirigiera. Entonces, bajo los jueces vemos, como quien dice, una democracia, y bajo Primera de Samuel una monarquía, un rey humano gobernando. Y tanto uno como otro vemos sus consecuencias. Un caos total, un desorden total. El Señor siendo Señor de todo lo que existe, y lo que dice Salmo, su señorío de generación en generación. Y aquí vemos que el pueblo de Israel o estaban en una democracia, y después fue una transición a una monarquía. ¿En qué momento dejaron a Dios? ¿En qué momento pasó que se dieron ese trono, hubo esa transición de una teocracia a la creación gobernando sobre sí mismos? Entonces, prácticamente lo que vamos a estar viendo en este libro es la enseñanza de Dios a nuestra vida, diciendo: quítate del trono. Este es un mensaje para que la iglesia lo pueda escuchar hoy, diciendo: quítate del trono. No es tu lugar, porque solo debe haber uno reinando en su iglesia, en su pueblo, en la nación, en su creación. Hay solo uno que está establecido por Dios, y ese es solo Jesucristo. El único gobierno que realmente prospera es en donde hay un solo rey, y ese solo es el Señor. En donde hay uno solo, en donde no hay otro, en donde se reconoce a Cristo como aquel que Dios ha establecido como el Rey de los reyes, el Señor de los señores. En mi vida Él está en el trono. En la iglesia en donde estamos congregados, Él está en el trono. Si no es así, un desastre total. Qué fracaso al final del libro de Jueces, y de igual forma qué fracaso al final del Antiguo Testamento. El pueblo de continuo en continuo, en una progresión hacia abajo, en vez de continuamente estar creciendo en el Señor. Aquí está el problema. El problema está en nuestro corazón, en el corazón del hombre. Puede decir: apúntese a sí mismo y apunte su propio corazón. El problema está aquí. Sofi, el problema está en tu propio corazón. Víctor, el problema está en tu propio corazón. Ivonne, el problema está en mi propio corazón. Iglesia, el problema está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esta carne busca el querer reinar. Con cuánta razón la Escritura dice que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Hay que tener cuidado con nosotros mismos. La advertencia que continuamente se le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y es la misma advertencia que el Señor nos hace hoy. ¿En mi vida está Él reinando?
porque en mi corazón hay un deseo, hay una inclinación, terrenalmente hablando, de buscar reinar, de buscar quitarle el lugar al Señor. Y muchas de las veces decimos, no lo digo con mis labios, pero nuestras acciones, nuestro andar, ¿qué es lo que dice de quién es el que realmente gobierna aquí? ¿Con cuánta razón la instrucción para los jueces fue: entra, conquista y posee la tierra? Fuimos llamados a tener dominio propio sobre esta tierra, sobre este corazón. Y nuestro corazón necesita ser recordado, continuamente recordado. Y continuamente llevándonos a la reflexión: ¿está Dios reinando en mi corazón? ¿Qué es lo que dice mi andar de quién realmente está gobernando en esta tierra? Y este es un libro en donde la instrucción de Dios, el cuidado de Dios en amor, nos dice: por favor, quítate del trono, porque si no, desastre total. Ese es mi lugar. Y es un llamado de Dios a decir: por favor, ten cuidado de tu propio corazón, porque tu corazón tiene una tendencia a buscar reinar, a buscar hacer su propia voluntad, a buscar hacer lo que bien le parece, a poner su propia sabiduría sobre la sabiduría de Dios. Si nosotros examinamos bien el contenido del libro de los jueces, no era que ellos estaban en su propia sabiduría a intentar hacer lo malo que les parecía, no, estaban intentando hacer lo que bien les parecía. Y muchas de las veces nosotros llegamos con esta mente natural o nuestro propio pensamiento humano poniéndolo por encima de lo que está escrito. Y el Señor nos dice: ten cuidado, porque una cosa es hacer lo malo y otra cosa es hacer lo que bien te parece. Y continuamente el Señor nos dice: mira, muchas de las veces, aunque tu propio entendimiento te diga que eso es lo correcto, todo lo tienes que llevar al filtro de lo que el Señor dice. Porque si no, es muy sutil cuando estamos haciendo lo que a nosotros nos parece bien y estamos dejando de lado al Señor. Y esto es traducido a que estamos gobernando sobre nosotros mismos y no estamos dejando que sea el Señor gobernando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro andar, nuestro diario vivir. Y es bien difícil, porque aún la corriente de este mundo te lleva a de una u otra forma creer en sutilezas filosofías que a uno en lo humano le parecen correcto, pero si no venimos a buscar a aquel que es todo sabio a través de su instrucción, vamos a estar cayendo en ese círculo redondo de patrón destructivo que en el que cayeron los jueces, en el tiempo de los jueces, el pueblo de Dios. Y es muy sutil esa transición de cuando el Señor está reinando a cuando ya empezamos a tomar su lugar. Empieza de una forma muy sutil, con sabiduría terrenal, animal y diabólica. Primero es terrenal y después es animal y después es diabólica. Es una progresión hacia lo malo, cuando no dejamos que sea el Señor guiándonos por su palabra. Y aquí es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal como lo hizo en una ocasión Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si en teoría en lo humano alguien tenía sabiduría, como ejemplo, era Pablo. Pero fue hasta que se topó con el señorío, con el Señor, que pudo reconocer quién realmente gobierna y quién está por encima de él, que pudo hacer lo que es recto ante los ojos de Dios. El problema está en nuestro propio corazón y es muy sutil esa transición de una teocracia, es decir, el gobierno de Dios en su pueblo, a el hombre reinando en toda su manifestación. Y lo vemos como un ejemplo desde chiquitos los niños: sírveme, límpiame, hazme, agua, tengo sed, cámbiame. Crecemos con esa mentalidad de creer que somos dignos de estar en el trono.
Desde pequeños fuimos instruidos así. Nada más de pensar, el asiento donde mi niña come es una silla más alta. ¿Cómo son los tronos? Más grandes, más altos, más. Incluso la basinica que se usa para los niños, se le llama el trono. Crecemos con esa mentalidad desde niños, cuando el Señor nos está continuamente exhortando como pueblo. Sal de esa mentalidad, no vengas a Cristo ya más con esa mentalidad. Basta ya de creer que eres merecedor de estar en el trono. Y es una reflexión en amor de Dios continuamente diciendo: quítate del trono porque ese es mi lugar. Podemos escuchar al Señor. Es como el Señor diciendo: Dios está en control. ¿Cuál realmente ha sido el plan de Dios desde siempre? Una teocracia. ¿Cuál ha sido siempre el diseño de Dios? El gobierno de Dios sobre su creación. Dios siempre ha estado en control. Dios es el que está en control y Dios siempre estará en control. Vayamos a, por favor, 1 Samuel capítulo 12, verso 13. Dice: ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste, y ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. ¿Quién eligió? El hombre. El hombre eligiendo tener a un rey humano sobre ellos. Y todavía el Señor extendiendo una puerta de oportunidad en el verso 14. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. En otras palabras estaba diciendo: tú escogiste tener un rey humano. Bueno, si ese rey humano se somete al gobierno de Dios, harán bien. Aquí ellos eligieron. Aquí encontramos esa transición. Del deber ser era Dios gobernando sobre el pueblo, y ahora escogieron tener un rey humano para que gobernara sobre ellos. Hermanos, la voluntad del hombre no debe reinar sobre nosotros. La voluntad de Dios tiene que ser nuestra autoridad completa. Nuevamente, la voluntad del hombre no puede reinar. Siempre va a haber una lucha, como lo que dice en la Escritura: el deseo de la carne se opone contra el deseo del Espíritu, y es una lucha constante. O vamos a dejar que gobierne nuestra voluntad, o vamos a dejar que gobierne por completo la voluntad de Dios. Y es que el problema está en que a ese al que alimentamos, a ese nos hacemos esclavos. A ese al que obedecemos, a ese nos hacemos sus siervos. Siervos para la carne, la consecuencia es muerte, lo que dice Romanos. Pero siervos a la justicia, ¿quién es la justicia? Es Cristo, para vida. ¿A quién vamos a elegir, hermanos? ¿Qué tipo de gobierno queremos para nuestra propia vida? Si hay algún deseo, no sea lo que nosotros queramos, sino que sea que su gobierno reine en nuestro corazón. Si hay algún deseo en nosotros, que sea el deseo de una sola cosa demandado a Jehová: estar todos los días en su presencia. Que sea su gobierno en mi corazón.
¿Cuál es el escenario del libro de Primera de Samuel? Es Israel, es el pueblo. Es un libro para el pueblo de Dios. Es un libro para ser entendido, para ser exhortado. Es una exhortación palpable al pueblo de Dios. El escenario era Israel ya en la tierra prometida. Ya una vez que habían sido libertados de Egipto, que habían sido sacados de la esclavitud, que habían sido salvados, por decirlo así. Y era un pueblo que en teoría ya estaba en la tierra prometida, que estaba delante del Señor. Y era un pueblo que necesitaba tener la instrucción de Dios y ser advertido. No te atrevas a tomar el lugar de Dios en el trono. Vamos a ver cómo esa monarquía de igual forma fue un desastre total. Vemos la corrupción del sacerdocio. ¿Recuerdan a Elí? Un sacerdote sin visión, un sacerdote sin discernimiento, de acuerdo a 1 Samuel 1:14. Un sacerdote sin luz, sin revelación, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 3, verso 3. Y lo vemos después que cayó hacia atrás, sin vida. Fuimos llamados a ser sacerdotes para nuestro Dios. Y lloro al Señor para que no termine nuestra carrera, el llamado al que el Señor nos ha llamado, como lo terminó Elí. Sin visión, sin discernimiento, sin luz y sin la vida de Cristo. Oye, pero era el que estaba todo el tiempo en el tabernáculo, quien estaba en teoría muy cerca, quien podía entrar a la presencia, estar en el arca. Sin discernimiento, sin visión, sin revelación, sin vida. No, es que yo voy todos los días al culto. No, es que yo leo todos los días la Biblia. No, pero... Y todo porque no había señorío de Cristo. Lo que más me alarma es sin vida. La vida de Cristo no se manifestaba en Elí. ¿Recuerdan la historia? Puso a sus hijos por encima del Señor. Y el Señor nos ayuda en ese tema, porque somos tan susceptibles a caer, a poner cualquier otra cosa terrenalmente hablando antes que al Señor. La vida de Cristo ya no se manifestaba. Murieron en un mismo día sus 2 hijos y él también terminó sin vida. También la escritura en el libro de Samuel nos recuerda la condición de Elí. Y vamos por favor a 1 Samuel capítulo 1, verso 9. Discúlpenme. Es 3, capítulo 2, verso 9. No, discúlpenme, no es ese. 3, 2. Ok, 1 Samuel capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había con frecuencia. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Gloria a Dios por los instrumentos que Dios usa en su tiempo
Y aquí dice que Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Gloria a Dios, porque el Señor llama a quien Él quiere para sí. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque ¿quién? Tu siervo. No dice porque tu ungido, dice porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Gloria a Dios por ese responder, porque ciertamente si uno no responde al llamado, el señorío del Señor, el Señor se suscita a otro. Y gloria a Dios porque aquí el Señor utilizó a un joven llamado Samuel que entendió: soy un siervo desde pequeño. Él es el que gobierna, Él es el rey, yo solo soy un siervo. Yo solo soy alguien que recibe órdenes, yo solo soy alguien que hace una sola voluntad, yo solo soy alguien que vive para obedecer a otro, a Cristo nuestro Señor. La condición de Elí era sin discernimiento, sin visión, sin revelación. Y en Samuel capítulo 4, verso 18, sin vida. Pero aquí encontramos a uno desde pequeño entendiendo: soy siervo de Dios, soy siervo del Señor. Sabes, Elí tomó livianamente el llamado de Dios sobre su vida. El ministerio son no solo de 8 a 4 de la tarde, no solo porque me pagan, no solo porque. No, Señor. El ministerio que el Señor nos ha llamado a hacer es 365 días al año, las 24 horas del día. Es en todo tiempo estamos para servir a Dios. Estamos a disposición del Señor. Habla, Señor, que tu siervo oye. Elí se tomó la libertad de estar sentado cuando debía estar activo. Hermanos, que no nos suceda lo mismo. Porque si vivimos, para Él vivimos. En el libro de Jueces encontramos la condición alarmante del pueblo: sin ley, sin principios y sin límites. Y después vemos acá que de igual forma con un rey humano seguía haciendo lo mismo: sin ley, sin principios, sin límites. Pero gloria a Dios que Dios levanta una promesa. Esa promesa es Cristo. Y vayamos a 1 Samuel capítulo 2, verso 35. El Señor diciendo: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Qué hermoso es Dios que se ha suscitado a Cristo, ese sacerdote fiel, como dice en Hebreos, en la carta a los Hebreos. Qué bueno es saber que es nuestro Dios haciendo una casa segura. Si el Señor no trabaja, no edifica la casa, en vano lo que hacen los edificadores. Es Cristo construyendo una casa para sí. Y es Cristo llevando un verdadero servicio a Dios. Gracias a Dios por esa palabra, gracias a Dios por ese sacerdote fiel, gracias a Dios por esa promesa que es Cristo. El capítulo 4 de Samuel, ya han pasado alrededor de 98 años. Elí ya tiene 98 años y Samuel 25 años. Y Israel había estado siendo gobernado sobre su propia vida desde hace mucho tiempo. Pero qué bueno es saber que Samuel escogió: habla porque tu siervo oye.
Habla, Señor, porque tu siervo oye. También encontramos la historia de Ana, en donde se nos habla de esa promesa. En 1 Samuel capítulo 2:10. Después de que Ana no podía tener hijos, de que Ana era estéril, Dios le provee el que pueda tener hijos. Y espiritualmente, ¿quién realmente era este hijo que Ana tiene? Es Cristo. Su clamor era por la manifestación del Hijo de Dios. No hubo ahí un bebé para mí, no, sino un bebé para Dios. Ella dijo: soy tu sierva, dame un hijo varón y yo lo dedicaré a ti todos los días de mi vida. Será un siervo dedicado a ti todos los días de su vida. Y vemos que en medio de un pueblo que no reconoce al rey, aquí vemos una sierva que sí reconoce al Dios que está en el trono. ¿Cuántos nos gozamos por eso? Amén. Por eso vamos a 1 Samuel capítulo 2, verso 1, y dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Verso 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Verso 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. En medio de un pueblo que no tenía rey, vemos a una mujer, un pequeño remanente, proclamando el señorío de Cristo de generación en generación. Dará poder a su rey, exaltará el poderío de su ungido. Ahora consideremos un poco la vida de Ana. En cierta forma era una vida muy vulnerable por su esterilidad. En aquel entonces se creía que en cierta forma era una asesina, porque se tenía ese entendimiento de que ella había matado el esperma de su esposo. Entonces cualquiera que no podía tener hijos era tan señalada, era tan menospreciada, era tan, de una u otra forma, tan expuesta a la burla, que la consideraban como una criminal, como alguien como si fuera una asesina. Pero qué bueno es el Señor, que ella en su necesidad no buscó a otro, sino buscó a quien tenía que buscar. Fue y se acercó a ese trono de gracia y buscó al Señor. Ahora, Ana representa en cierta forma un tipo del estado del pueblo en el libro de Samuel. Era un pueblo en donde no se reconocía al rey de Israel, al verdadero rey de Israel, al Señor. Y así como Ana, esta nación de igual forma era estéril. Era estéril. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estaban bajo el gobierno de Cristo. Si nosotros decidimos vivir bajo estar bajo nuestro propio gobierno, vamos a estar en esterilidad como lo estaba Ana. Pero gloria a Dios que esta mujer no fue así. Dice que esta sierva, y si lo leemos ahí en 1 Samuel capítulo 1 verso 11, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tú. Era alguien que entendía, Señor, y era alguien que decía: es que hay uno gobernando y reinando sobre mí. Y te acordaras de mí, no te olvidares de tú, nuevamente sierva, sino que dieres a tú, sierva, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ahora, nosotros aquí literalmente lo vemos nada más así platicado, pero vamos a ver el andar, las acciones de Ana. Porque era muy fácil, hubiese sido muy fácil reclamar ese niño para sí mismo, hubiese sido muy fácil sacar excusas, poner pretextos, decir: ay, no, es que es muy pequeño, ay, no, es que el Señor me lo dio, y de una u otra forma faltar a su voto. Sin embargo, vemos que ella demostró
el señorío de Cristo al ser obediente y a cumplir su promesa. Ella mantuvo su voto porque ella no reinó sobre su propia vida, sino que dijo: Señor, tú me lo diste, yo te lo prometí y Él es tuyo. Que el Señor nos halle como Ana. Nos halle no reinando sobre nosotros mismos, sino haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que en cierta forma sea difícil hacer su voluntad. A que no pongamos excusas cuando sea que el Señor nos está hablando a dejar algo, a entregar algo. Que podamos tener un corazón dispuesto a Dios. Un corazón que dice: sí, Señor, yo voy a dejar que tú reines sobre mí. Vamos ahora a ver el contraste de Elí con Samuel. En 1 Samuel capítulo 3:11 vemos que el Señor, a través de Samuel, pudo decir: hay un solo rey, hay un solo gobierno, habla que tu siervo oye, hay uno solo que es digno, hay uno solo que ministra ante la presencia del Señor, hay un solo verdadero ministerio. El verdadero ministerio es el de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el que uno reconoce que Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Y ahí en 1 Samuel capítulo 2 verso 18 encontramos la devoción al Señor que Samuel tenía. Y el joven Samuel ministraba, ¿en dónde? En la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Él entendió: yo estoy aquí para ministrar, para servir a Dios. Vemos su devoción. En 1 Samuel capítulo 2 verso 21. Y llamó al niño Icobed, 2 capítulo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. El joven Samuel crecía delante de, no decía delante de Elí, no decía delante del pueblo. Su crecimiento era en Cristo. Había crecimiento en el Señor, en el Señor. En el capítulo 2, verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Era un crecimiento continuo en el Señor. Señor, crece en mí, sigue manifestándote a mi vida. Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero estar en tu palabra. Señor, yo estoy aquí para servirte. Señor, yo estoy aquí para ministrarte a ti. Y vemos también en 1 Samuel capítulo 13 verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El Señor nos halla así, con un crecimiento que no para, un crecimiento en Él. Señor, yo deseo crecer más en ti. Señor, no permitas que deje caer alguna palabra en tierra, Señor. Son tus palabras, atesoro tu palabra, Señor. Atesoro a Cristo más y más y más. Atesoro la persona, la presencia de Cristo más que todas las cosas. Vemos cómo el rey reinaba en el corazón de Samuel. También encontramos que Samuel es un tipo del profeta, de Cristo el profeta. Cristo era el que hablaba en Samuel. Y yo no sé, pero qué hermoso es ver una vida en el que realmente el Señor reina sobre su corazón. Es una vida que deja huella, es una vida que da testimonio, es una vida en donde es palpable la manifestación de Cristo, es una vida en donde su persona muestra al Señor.
El Señor lo libra de caída, el Señor lo salva, el Señor le da gracia, el Señor le da crecimiento para con él y para con el pueblo. También encontramos en la vida de Samuel, en el capítulo 8, que el hecho de que nuestros padres o algún padre o alguien en autoridad humana esté sobre nosotros no garantiza que nosotros de una u otra forma vamos a ser personas aprobadas por el Señor. Esto es una decisión personal. Porque en el capítulo 8, verso 1, dice que los hijos de Samuel se prestaban a soborno y se prestaban a hacer lo que no era agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, nuestra garantía, nuestro andar no garantiza que incluso nuestros propios hijos vayan a andar en el camino del Señor. Lo que sí es que ciertamente de continuo nuestra vida dará testimonio de que es Cristo en nosotros. Y pues como padres es fundamental corregir a nuestros hijos en amor, decirles: mira, este es un límite, esto no, esto sí, ten cuidado, esto es de Dios, esto no es de Dios, mira, el bien y el mal, sin ser religiosos, sino simple y sencillamente buscando el bien de nuestros hijos. Y pues no sé, pero quizás tú eres alguien que quizás no tienes hijos todavía y has estado expuesto a la enseñanza del Señor y en alguna forma se te ha hecho gravoso el camino del Señor. Créeme, si tus padres en amor te estorban para impedir el pecado en tu vida, es el acto de misericordia de Dios sobre ti. En el verso del capítulo 8, del verso 11 al verso 18, vemos cómo Samuel abrazó a sus hijos y los puso por jueces en Israel. Y esto es de mucho cuidado, porque si no es el Señor llamándolos, vemos cómo es el hombre poniendo a otro hombre a tener el liderazgo sobre el pueblo. Y eso es de muchísimo cuidado, porque siempre va a haber abuso. Y nuevamente encontramos un hombre gobernando sobre otros hombres, no dejando que sea el Señor. Fíjense cómo dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Hermanos, nosotros no ponemos a nuestros hijos en lugares de liderazgo. No hay nada que nosotros prefiramos más que a nuestros hijos en lo humano. Sin embargo, la obra de Dios es la obra de Dios. Y Él pone a quien Él quiere. Es la voz del Señor quien dirige, es la voz del Señor quien pone y quita. En el ministerio no hay como que, se lo heredo a mi hijo. Es un llamado de Dios. ¿Cuántas veces leímos y que Jehová llamó a Samuel? Es un llamado personal. Y también eso es algo que nosotros como padres, y más como padres pastores, o que tenemos en cierta forma algún liderazgo dentro de la congregación, porque Dios nos los ha concedido, es saber esperar el tiempo de Dios para nuestros hijos y que sea Él llamándolos y no nosotros empujándolos a hacer algo que todavía ellos no se les ha despertado a hacer, o que simple y sencillamente no ha sido la voz del Señor. Ahora, es cómodo, es muy cómodo tener a alguien que vaya a la guerra por nosotros. No, pues sí, que haya un rey sobre nosotros para que él vaya a la guerra. Porque eso también pasa. No, pues ponemos a este y este, porque es lo más cómodo. El Señor tenga cuidado. Nosotros no buscamos un rey personal humano. Por protección, por comodidad, por conveniencia, no. O porque nos ayudan o porque nos sirven, no. Tiene que ser el Señor poniendo el llamado en el corazón de las personas. Y esto también se ha prestado mucho a abuso de autoridad por parte, ahora sí que es lo oculto del ministerio o lo oculto de lo pastoral,
cuando se le impone a alguien hacer algo, cuando de una u otra forma no es nacido de esa persona, es un atropello y hay mucho dolor. No es que el pastor me pidió, no es que esto, no es que, y si no lo hago, y es más miedo al pastor que miedo al Señor, o que temor al Señor. Entonces es muy sutil cuando ya hay un rey humano gobernando sobre la mies, que cuando realmente es el Señor. Tengamos también cuidado en esto. Esperemos a que sea el tiempo del Señor, que todo sea nacido. Lo que es nacido del Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es, y eso se ve en el liderazgo. No dejar o no delegar gobierno por ninguna otra cosa para nuestro confort. Esto fue lo que sucedió, y esto es también lo que muchas veces sucede en el matrimonio. No, todo es mío y nada para él. En el caso de los esposos. O sea, cuidado. O a veces cuando delegamos, no, pues cuando el Señor me manda a hacer algo y me escudo con mi esposo o con mi esposa. No, pues es que mi esposo, no, pues es que mi esposo. No nos debemos ni al esposo ni a la esposa, nos debemos al Señor. Y si es el Señor hablando, es cómodo poner a un rey personal humano sobre nosotros. Hay que entender que en el libro de Samuel ellos reemplazaron a Dios con un hombre. No, es que yo obedezco al pastor. Bueno, pero realmente es lo que el Señor te está llamando a hacer. Porque en eso también se presta mucho el abuso en el ministerio. O cuando ponemos en primer lugar a nuestro esposo antes que al Señor, o cuando ponemos en primer lugar a nuestros hijos antes que al Señor, o cuando ponemos a nuestros padres antes que al Señor. Circunstancias de vida muchas, pero el Señor nos ayude, porque si no, nos vamos a estar justificando. No, pues es que mis papás, no, pues es que mi esposo, no, que es que mi esposa, no, es que los hermanos, no, es que cuando el Señor nos va a llamar a cuentas a cada uno según nuestra propia condición. Hay que tener cuidado de no reemplazar a Dios con un hombre. El Señor les dio lo que pidieron, pero con un costo de gran precio. Ellos pidieron un rey como el que tienen las demás naciones. Y eso vino con mortandad. Fíjense cómo dice el Salmo 106, verso 15. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Salmo 106, 15 dice, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. El Señor tenga misericordia. El Señor cuide cuáles son nuestras peticiones y las peticiones de nuestro corazón, y nos libre aún de nuestras propias peticiones, porque como dice la Escritura, no sabemos pedir como conviene, mas damos gloria a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor nos ayude en esta área, porque es muy sutil cuando desentronamos a Dios y empezamos a gobernar y enseñorear en su lugar. Tengamos cuidado y escuchemos la advertencia de Dios. Quítate de en medio, quítate del trono. Yo soy el que reina, yo soy el que gobierna, yo soy el que está en control. Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos recuerdas a través de este libro que solo uno es el que gobierna, que solo tú eres el que está sentado sobre el trono. Gracias, Señor. Toma el trono de nuestro corazón, Señor. Tú eres el que conoce nuestro andar. Tú sabes, Señor, las veces que nos hemos excusado, las veces que no te hemos obedecido, o las veces quizás que lamentablemente hemos estado bajo el gobierno humano, Señor.
antes de ponerte a ti. Reconocemos que también en lo humano tú has establecido autoridad y la autoridad es puesta por Dios. Sin embargo, es una línea muy sutil cuando de una u otra forma hay una transición y empezamos a poner nuestra mirada en lo terrenal y no vamos a consultarlo a ti. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. De ti queremos escuchar tu voz para nuestra guianza, Señor. Seas cual sea nuestra condición, hoy te decimos, reina sobre nosotros. No desechamos a aquel que reina de generación en generación. Tú, Señor, eres el que está establecido por el Padre. Y hoy, Señor, deseamos hacer tu voluntad. Líbranos de nuestro propio entendimiento, de nuestro bien parecer, de nuestra propia sabiduría. Señor, que sea tu sabiduría, que sea tu voluntad, que sea tu instrucción, que sea tú lo que deseas, que sea tu diseño, que seas tú reinando sobre nosotros, Señor. Ven y toma el trono de nuestro corazón. Líbranos, Señor, de nuestro propio corazón y aún, Señor, adviértenos cuando tenemos un deseo que no va conforme a lo que tú deseas para nosotros, Señor. Escuchamos tu advertencia, Señor. Ellos pidieron lo que deseaban y tú les diste lo que ellos pidieron, mas enviaste mortandad sobre ellos para que ellos experimentaran sus propias consecuencias de no hay nada bueno fuera de ti, Señor. Hoy, Señor, encaminamos y encomendamos nuestras vidas a ti, Señor. Si hay áreas en nuestro corazón, cualquier área que no hemos dado lugar a estar rendida delante de ti, hoy la rendimos y te decimos, sí, Señor, a lo que tú dices, a lo que tú hablas, y no, Señor, a lo que tú nos dices que no hagamos o que dejemos de hacer. Gracias por tu enseñanza, Señor. Danos en nosotros ese espíritu, el espíritu de Cristo, que fue obediente al Padre en todo. En el nombre de Jesús. Amén.